Muy bien. Vamos a nuestra Biblia y vamos a revisar el libro de Romanos en el capítulo número 12. Romanos, capítulo número 12. Desde el versículo 1. Y vamos aquí en el libro de Romanos, capítulo 12, en el versículo número 1. Vamos a entender primeramente un poquito el tema del contexto de lo que es el libro de Romanos. Muy bien, ¿ya estamos ahí todos? Cuando usted esté en el libro de Romanos capítulo 12, diga un fuerte amén. Ok. Diga conmigo, apóstol Pablo. Y diga conmigo, año 57. ¿Qué tiene que ver el apóstol Pablo y qué tiene que ver el año 57? El libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo y esto fue aproximadamente en el año 57 después de Cristo. Diga conmigo, 57. Este fue el año donde se escribe acerca de el libro de Romanos, y este libro fue dedicado, el libro fue inspirado, sabemos, por el Espíritu Santo, mas sin embargo este libro fue dirigido hacia la ciudad de Roma. Y entonces vamos a ver aquí que dentro de este libro, el libro de Romanos, habla de varias cuestiones muy interesantes. Quiero mencionarte que en los primeros 11 capítulos del libro de Romanos, escucho muy bien, en los primeros 11 capítulos del libro de Romanos, el apóstol Pablo expone, enseña la doctrina, pero esta doctrina donde se enfoca a traer unos temas muy puntuales. El primer tema puntual, el primer tema que el apóstol Pablo dirige a la iglesia de Roma y a la sociedad romana, el número 1 es acerca de la gracia. Y cuando hablamos de la gracia, estamos hablando que lo que hizo Jesucristo por nosotros, es decir, que Él nos amó a nosotros primero, que Él pagó el precio más alto en la cruz del Calvario por nosotros, y lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Pero hay que entender lo que vemos en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9, que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, en esos primeros 11 capítulos del libro de Romanos nos habla acerca de la gracia. Otro tema que se enfoca es acerca de la fe. Importante entender que sin la fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos queremos agradar a Dios? Yo quiero agradar a Dios, pero para yo poder agradar a Dios necesito que en mí exista la palabra fe. La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Ok. El tercer punto de lo que en los primeros 11 capítulos habla acerca de la justificación. Es decir, somos justificados por medio de Jesucristo. Cuando la palabra de Dios menciona que somos justificados, esto quiere decir que había o existía una condena, pero por medio de Jesús hemos sido justificados, perdonados y liberados de toda culpa y de todo pecado. Y el cuarto punto de los primeros 11 capítulos del libro de Romanos habla acerca de la salvación en Cristo. Entonces, repito, el apóstol Pablo escribe el libro de Romanos en el año 57 después de Cristo, y esto va dirigido al pueblo de Roma, a la ciudad romana, y en los primeros 11 capítulos el apóstol Pablo expone, enseña
acerca de 4 cosas. Número 1, la gracia. Número 2, la fe. Número 3, la justificación. Y número 4, la salvación en Cristo. Eso sucede en los primeros 11 capítulos del libro de Romanos. Pero cuando venimos al capítulo número 12, el enfoque aquí cambia. Cuando venimos al libro de Romanos, el enfoque cambia, puesto que ya no es nada más una teología, ya no es nada más, aquí están las reglas, tienen que hacer esto, no, sino que en el capítulo 12 la teología ya no es teología, ya no es enseñanza, ya no es doctrina, ahora es, muy bien, lo que aprendiste, ahora ponlo en práctica. Lo que aprendiste, lo que viste, lo que observaste, ahora tú tienes que empezar a poner en práctica y a aplicar lo que tú ya conoces. Quiero recordarte un versículo muy interesante que dice la Biblia, que quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y entonces vemos aquí que el cristiano debe crecer, pero no solamente crecer, sino tiene que vivir una vida en Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando vemos en el libro de Romanos capítulo 12, lo que nos dice la palabra es que pongamos entonces ahora en práctica lo que ya entonces hemos aprendido. Vamos a ir al versículo 1 y el versículo 2, ¿nos lo puedes poner ahí por favor? Y dice entonces, ese versículo 1, ¿verdad? Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que este es nuestro culto racional. ¿Qué es nuestro culto racional? Es nuestra lógica. Tenemos que ser coherentes con lo que creemos, enseñamos, ministramos y practicamos. Es decir, que la palabra del Señor nos invita no solamente a ser cristianos, como se decía antes, cristianos de domingo, cristianos de sábado por la tarde, sino que todo el tiempo tener una comunión y tener una revelación con Cristo Jesús. Pero dice el versículo 2, si vamos ahí al versículo 2, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que esta voluntad es agradable, pero también es perfecta, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere Dios para ti? Quiere algo bueno, quiere algo agradable y quiere algo perfecto. Entonces, cuando no somos solamente cristianos por llamarnos cristianos, ¿verdad? No solamente somos cristianos pues porque tenemos que nombrarnos de alguna manera, sino entender a sí mismo que el cristiano no solamente es algo por dentro, sino es también la manifestación hacia afuera. Tenemos que manifestar lo que somos, como dice la palabra, que del buen tesoro del corazón sale por nuestra boca, claro, y salen los buenos deseos. Entonces, en esta parte, en esos primeros 2 versículos, el apóstol Pablo nos invita a ofrecer, número 1, nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos esto es algo diario. ¿Cómo tenemos que ofrecernos a Dios? Todos los días tenemos que ofrecernos a Dios. Tenemos que crucificar nuestra carne, nuestros deseos, para agradarle a Él, para estar bien con Él, porque sabemos que esto es bueno. Es decir, que Dios tiene una vida plena, una vida buena para ti, y esto se trabaja ¿cuándo? Todos los días. A veces podemos a lo mejor hacer un encuentro, podemos hacer un retiro espiritual, podemos hacer algún evento, y eso nos bendice, eso nos nutre, nos enseña, nos instruye, pero el sacrificio, el cambio es todos los días. A veces pensamos que tenemos que ser perfectos, y ¿quién es perfecto? Nadie es perfecto. Solo Dios, Él es perfecto. Diga conmigo, Dios es perfecto. Dios es perfecto. Entonces, cuando vemos en este libro de Romanos, capítulo 12, que nos dice, ¿sabes qué? Ya aprendiste la teoría, ponte a hacer la práctica. Y nos dice el versículo 1, entrégate como sacrificio vivo.
que tu vida sirva para honrar a Dios, que tu vida sirva para bendecir a otros, que a través de ti y de lo que tú hagas, cómo hablas, cómo piensas, cómo te comportas, la gente quiera imitar, que la gente diga, esa persona es diferente, él es diferente, ella es diferente, es cristiano, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos hay aquí? Quiero decirte que estamos en el efecto diciembre. En diciembre mucha gente deja de ir a la iglesia. ¿Dicen ustedes eso? Por compromisos, por fiestas, por todo ese tipo de cuestiones. Pero mucha gente en diferentes partes del mundo celebrando sus fiestas de Halloween y ese tipo de cosas, se pueden hacer cosas muy feas para que la iglesia se apague, para que la iglesia se duerma, para que la iglesia esté así como con esa pereza o con esa pesadez. Entonces, ya usted sabe eso, tiene que guerrear contra eso, ¿okay? Y bien, en el versículo 2 observamos aquí que no nos conformemos a este siglo, porque lo que este mundo y lo que esta sociedad te ofrece es que tú tengas un estado de confort. Es decir, todos trabajamos, todos queremos llegar a estar a gusto en nuestra casa, tener alguna propiedad, tener a lo mejor algún vehículo. Todos queremos llegar a ese estado de confort, a ese estado de estabilidad, a no preocuparnos por el mañana. Es como que lo que todos queremos no está mal, está bien. Mas sin embargo la palabra nos dice: no te conformes a lo de este siglo, sino renueva tu mente, renueva tu entendimiento, renueva tu vida, porque la voluntad de Dios es que nosotros seamos renovados, no los sábados cuando venimos a la iglesia, sino que tenemos que ser renovados todos los días. ¿Cuántos queremos ser renovados todos los días? Amén. Yo necesito ser renovado porque todos los días y cada día tiene su propio afán, cada día tiene su propia preocupación. Imagínate que hoy estoy pensando por la preocupación de mañana y la preocupación del lunes y la de miércoles y del jueves. No. Y la Biblia nos dice: ten paz, calma. Cada día tiene su propio afán, pero para eso tenemos que entender que tenemos nosotros que renovar nuestra mente. ¿Y qué significa renovar? Hacer algo nuevo. Diga conmigo: hacer algo nuevo. Y dice la palabra que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Así que cuando tú te levantas en la mañana, tienes que darle gracias a Dios y decir gracias porque tú me estás renovando. Hace unos días me puse a hacer ejercicio en la caminadora y así, y no, me parece que me fui a hacer un maratón. No podía caminar, no podía ni levantarme, no podía ni agacharme. Y dije: ay, Dios mío, ¿cómo no tengo 20 años como antes? Esto ya no me hace. Y todavía sigo cansado, iglesia. Pero es importante entender que la renovación es cada mañana, ¿verdad? Te comentaba esto del ejercicio y así, porque no sé si fue ayer o antier que yo me levanté, y yo siempre cuando me levanto le doy gracias a Dios por un día nuevo. Gracias porque nos renovamos, o sea, pero yo me paré: gracias Señor por la renovación, renóvame esto, porque ay, Jehová de los ejércitos, necesito renovar, ¿verdad? Pero tenemos que levantarnos cada mañana agradeciéndole a Dios. Fíjate lo importante es que tú le reconozcas a Él en cada área de tu vida. Amén. Qué importante, qué poderoso. Amén. Porque esto tiene un poder que se te va a desatar todo el día. No te olvides que como cristianos, por ejemplo, o aquí en la iglesia hay una atmósfera de adoración. Amén. Pero también como cristianos podemos nosotros generar atmósferas extrañas. Podemos generar atmósferas, un problema, un conflicto, atmósferas de miedo, de temor, de crisis. Somos nosotros los responsables de crear nuestro entorno, porque dentro de nosotros está el Espíritu Santo de Dios, y en tu boca hay un poder. En tu boca lo que declaras, lo que sueltas,
lo que decretas, ahí hay un poder. Sobre todo, muchas veces, y quiero que tú pongas mucha atención, tú no sabes si tú tienes un ministerio o un llamado de profeta. Imagínate que tú en 2 o 3 años, o el año que viene, o el mes que viene, Dios te levanta como profeta. Y ahorita te la vives soltando pura palabra, pero que te maldice, o palabras que te condenas a ti mismo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con renovar nuestro entendimiento. Lo estamos observando aquí. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que entonces tú puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que es agradable y perfecta. Entonces tú tienes que entender que tienes que cambiar el lenguaje que manejas. Tienes que entender que debes de mover las atmósferas. Yo no sé tú, pero cuando vamos a un lugar nosotros, y por ejemplo que es como un negocio, un restaurante, o vamos a unos tacos, o vamos a algún lado, y llegamos nosotros a ese lugar, y ese lugar empieza a llegar gente, se llena, porque traemos la bendición, y no porque nos creamos muchos, sino porque así pasa, así sucede, ¿verdad? Pero es importante entender que esa atmósfera tú la estás llevando, tú la traes, tú la estás cargando. Pero imagínate que en tu casa tú estás promoviendo una atmósfera de tensión, una atmósfera de pleito, ¿verdad? Y quisiera saber en medio de todo esto, ¿dónde habita el Espíritu Santo de Dios? Porque cuando el Espíritu del Santo de Dios habita y gobierna, mira, los aires se van a ser transformados. Entonces, tenemos que entender que es bien importante renovar nuestro entendimiento cada mañana. Cada mañana tienes que agradecer a Dios, porque esto te va a generar una atmósfera totalmente diferente. Tu entorno, tu día va a ser diferente. ¿Cuántos lo sabemos? Amén. Ahora bien, en el versículo, vamos a leer del versículo 3 al versículo 8, por favor. El versículo 3 nos dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Versículo 4: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, siguiente, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ese es el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir. Entonces ahí, ese es el 8, ¿verdad? El 9. Ok, muy bien. Del versículo 3, me adelanté un versículo, pero del versículo 3 al versículo 8, aquí el apóstol Pablo nos enseña un concepto diferente que tenemos que aprender, y esto es tener que pensar, pero también ser congruentes en lo que estamos haciendo, ¿no? Porque nos dice tal cual que el que sirva, pues sirva bien. El que va a ministrar, ministra. El que va a profetizar, que profetice. El que va a estar haciendo alguna área, alguna función dentro de la iglesia, que lo haga conforme a aquel espíritu que lo llamó. A ver, imagínense que un día viene, vamos a poner un ejemplo, ponemos a Cristina, y a Cristina la vamos a nombrar como maestra de los niños, ¿verdad? Entonces yo sé que Cristina tiene un espíritu de servicio, porque ese es un don un talento que tiene, pero es un don también que ella tiene. Entonces Cristina va a hacerlo, lo va a hacer bien, o se va a enojar y lo va a cachetear bien. ¿Cómo le va a hacer? A los niños.
O no le pregunten, ¿no? A ver. Pero claro que sí, lo va a hacer con amor, porque es para el Señor. Ahora bien, es importante entender que cada uno de nosotros tenemos una área funcional dentro de la iglesia. ¿Cuántos quieren ser funcionales en la iglesia? Amén. Judas, el que traicionó a Jesús, era el más funcional de todos los 12. Él era el más funcional, es el que administraba los recursos, el que administraba los eventos, el que administraba las rutas hacia predicar, el que administraba hacia dónde iban a ir. Imagínense ese tipo de función. Mas sin embargo, no nos vamos a enfocar en lo malo, porque lo malo debe de existir siempre y lo bueno existe siempre también, ¿verdad? Mas sin embargo, es importante entender que nuestro rol o nuestra función tiene que ser en servicio y en beneficio para Dios. Amén. Que todo lo que hagamos sea para agradar a Dios. A veces pensamos, y está bien porque somos humanos, ¿verdad? Yo te voy a dar dos puntos importantes. El primer punto es el del cristiano que ya tiene una madurez espiritual, que ya tiene un avance, que ya tiene un camino en el reino, y es el cristiano que está haciendo las cosas que tiene que hacer y hace un poco más, sin que le pidan que tenga que hacer las cosas. Y entonces ese cristiano que ya es maduro es una persona que no está esperando el aplauso de la gente, el reconocimiento de la sociedad, el reconocimiento de la iglesia, de los hermanos, sino está buscando el reconocimiento de Dios. Por otro lado está otro tipo de hermano o hermana, donde moví la silla y aquí acomodé tantito y puse aquí un trapo, ¿va? Y ya quiero entonces que el pastor y la pastora me aplaudan, me reconozcan, me mencionen aquí al frente, me pongan en los grupos como testimonio de servicio. ¿Sí me entiendes? Un cristiano que, eso es para los cristianos recién convertidos, los que tienen 1 o 2 semanas de cristianos. Se justifican, se entiende, ¿verdad? Pero un cristiano maduro es aquel que ha entendido que todo lo que hace tiene que ser para agradar al Señor Dios Todopoderoso. Todo lo que hagamos sea para honrarle, para bendecirle, para exaltar su nombre. Pero también tiene que ver mucho el tema de nuestro servicio hacia la iglesia, hacia la sociedad. Tiene que ver mucho tú en tu trabajo, tiene que ver mucho tú en tu casa, tiene que ver mucho tú con tus vecinos, con tus conocidos, con tus familiares. Es decir, no solo ser un cristiano que viene, canta, alaba, aplaude, alza las manos, llora, ofrenda, diezma y ya estamos bien a gusto. No, sino un cristiano que nos haga aquí el apóstol Pablo en el capítulo 12. Aquí en el capítulo 12 el apóstol Pablo está diciéndole a los cristianos en Roma y les está diciendo, ok, en los primeros 11 capítulos, en el año 57 después de Cristo, les estuvimos enseñando en esos 11 capítulos lo que es la gracia, lo que es la fe, lo que es la justificación, lo que es el amor a Dios. Pero muy bien, eso ya lo aprendieron. Esa es la teoría. Ahora tú tienes que poner esto en práctica. Ahora que no solamente seas un cristiano porque que digan que dicen que eres cristiano. Ahora tú tienes que demostrar con tus hechos, con tu fe, con tu carácter, con tu comportamiento que eres hijo e hija de Dios. Y eso es básicamente lo que nos refiere del versículo 3 al versículo número 8. Nos habla del carácter, nos habla de que tenemos que ser humildes, pero también nos dice que cada uno tenga esa humildad para no sentirse más que los demás, sino que cada uno tome la medida de fe. Los creyentes formamos todos un solo cuerpo, y entonces nosotros en esto que estamos formando un solo cuerpo hay diferentes dones.
profecía, servicio, enseñanza, exhortación, generosidad, liderazgo, misericordia, pero cada uno debe de usar los dones para edificar, no para exhortarse. ¿Qué es la palabra exhortación? La palabra exhortación es una característica del profeta. Exhorta, y cuando una de las tres características del profeta, ¿verdad? Pero la exhortación es un regaño con amor, o un regaño. A nadie le gusta ser regañado. ¿A quién le gusta que lo regañen? A nadie. ¿A quién le gusta que le digan lo que no hizo bien? A nadie. Eso es parte de nuestra naturaleza humana. Eso es normal, ¿verdad? Mas sin embargo, tenemos nosotros que usar los dones que tenemos para edificar la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Pero también tenemos que entender que los dones que se nos han dado son para edificar, a menos que tú seas profeta o seas pastor, porque son dos características y estas son para exhortar, y esto es dar un regaño con amor o una dirección. Ahora bien, cuando vemos entonces que los dones son para edificar a los demás y no para exhortar, pero también nos está diciendo, a ver, tú mide tu nivel de humildad, mide también tu nivel de lo que Dios ha hecho contigo, cuáles son los dones, cuáles son tus características, cuáles son tus frutos. Entonces, ahí entenderemos que la posición que Dios nos ha dado como hijos de Dios es para servirle a través del reino de los cielos. ¿Cuántos queremos servir? ¿Qué es lo que viene para 2026, iglesia? Vamos a activar las células y los estudios en casa. Vamos a empezar a abrir muchos estudios en casa, pero ya no va a ser así como antes, que los pastores vamos a estar en todos los estudios y en todas las casas. No. Ahora, los que Dios ponga en su corazón, y nosotros los vamos a invitar también, ¿verdad? Para que usted abra su casa, usted se va a encargar, porque usted tiene que multiplicarse. Usted tiene que multiplicarse y tiene que dar fruto. ¿Cuántos queremos dar fruto? Así que ahorita disfrute sus fiestas navideñas. Entrando el año vamos a empezar a trabajar y vamos a planear hacer un encuentro poderoso. Vamos a buscar un lugar para hacer un encuentro. También hay un campamento de jóvenes. El encuentro va a ser para toda la iglesia. Así que con tiempo vamos a avisar para que todos podamos participar. Muy bien. Ahora bien, vamos del versículo 9 al versículo 3. Este es el versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Aborrece lo malo y sigue lo bueno. Ahí déjale. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado y dile que tu amor sea sin fingimiento. Que su amor sea sin fingimiento. Tenemos nosotros que amar a Dios. Amén. Pero para que entonces, fíjense cómo funciona esto. Para que mi amor sea sin fingimiento, dentro de mí tengo que aborrecer lo malo. Porque si primero no aborrezco lo malo, no voy a poder avanzar a lo que sigue en mi vida espiritual. Tú vas a poder ser cristiano de 10, 15, 20, 50 años si tú quieres, y está bien, pero la palabra nos invita a otra cosa. Y lo primero que tienes que hacer para que tu amor sea sin fingimiento, tienes que aborrecer lo malo. Y lo malo implica muchas cosas, ¿verdad? Y vemos aquí entonces que tenemos que seguir lo bueno. ¿Cuántos queremos seguir lo bueno? Pasamos al versículo 10 y dice: amados los unos a los otros con amor fraterno, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Aquí es un punto muy importante. Fíjense nada más este versículo, es bien importante. Por ahí, ¿cabía que cerrar esa puerta, por favor? No sé. Y fíjense, algo que es bien importante. Hay personas, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a pensar en
en Sonia, ¿verdad? Y imagínense que a Sonia le dice, llega un empresario, y Sonia llega con el empresario y le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar 100 kilos de carne y 300 pollos. Y dice Sonia, voy a abrir mi partido político. No es eso. Dice Sonia, voy a repartirlo a mi comadre, a mis amigos, a los vecinos. Creo que será como que lo más normal, ¿no? Pero a veces sucede, y tenemos que poner mucha atención en esto, sobre todo en este versículo, que muchas veces nos llegan a nosotros las cosas y la Biblia lo que nos enseña es que nos tenemos que amar unos a otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Qué sería lo bíblicamente correcto que tendría que hacer Sonia? Lo que tendría que hacer Sonia es, le llega todo eso y lo primero es darle a sus hermanos en la fe, darle a sus hermanos en Cristo, bendecir primero su iglesia local, ¿verdad? Y si sobra, pues a lo mejor, no sé, invitar a alguien más, ¿verdad? Pero lo primero sería dar aquí a los hermanos en la fe. No sé hace cuánto, pastora, no me acuerdo, pero nos dieron una vez no sé cuántos pollos. El año pasado. No, pero anterior a esa, por ahí nos dieron, creo que fue en pandemia, no recuerdo, pero creo que 50. Y fue en una Navidad también, me parece, y le dimos a las familias en Jardines del Sol y a la iglesia también, y compartimos, fue una bendición, ¿verdad? Entonces es importante entender que el principio bíblico para dar, pues es primero en mi casa. Imagínate que está Cristi y está Alan, y Alan a su hijo le dieron un bono de 300,000 pesos. En la casa hay deudas y pagos. No, imagínese, campeón. No, el Alan le dio dinero a todos sus cuates, a todos sus amigos, y a la casa no le metió nada. Ese es el ejemplo que quiero que usted me pueda entender, que tenemos que honrar nuestra iglesia, tenemos que bendecir a nuestros hermanos en Cristo, tenemos que darnos a nosotros tema de prioridad. Esto nos lo representa aquí, siguiente versículo, por favor. Y dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Tenemos que ser diligentes, tenemos que hacer las cosas para el Señor. Que si voy un día a poner este púlpito y lo voy a tener aquí, pues lo voy a acomodar bien, a lo mejor me paso una limpiada o algo así. Es decir, que lo que hagamos, lo hagamos para agradarle a Dios. Esto es algo que si lo empezamos a hacer, se va a convertir en un estilo de vida, y entonces tú vas a ser una persona de servicio, de excelencia, tú serás una persona de honra, y esto no solamente lo vas a aplicar pues en tu vida como cristiano, en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que vayas, será una costumbre, ¿verdad? Pues esto es algo bueno. Siguiente versículo, gozosos en las esperanzas, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Cuántos oraron esta semana? Yo les voy a decir algo. Cuando estamos en el tiempo de la alabanza y la adoración, yo sé cómo anda cada quien, y yo sé lo que le duele, y sé algunas cosas que no les vamos a decir ni les voy a decir, porque se me son mostradas no para exhibir, no para juzgar, sino para orar e interceder, ¿verdad? Entonces es importante entender que una vida de oración es lo más importante que tú debes de tener. Hay gente que está tan preocupada por su trabajo, tan preocupado por estar bien con sus clientes, en su negocio, le invierte tanta energía, le invierte tanto tiempo a estar viendo en todo eso, pero descuida lo más importante, que es un tiempo con Dios, un tiempo en oración. Porque cuando hay una persona que pasa tiempo con Dios, esa es una persona que se nota, esa es una persona que se ve, esa es una persona que se siente. Y quiero decirte, iglesia,
iglesia, que tú puedes pasar y administrar y usar el tiempo como tú quieras, como a ti te beneficie, pero la recomendación que te doy yo, que viene a través de la palabra del Señor, es que tú inviertas tu tiempo, dale tu mejor tiempo al Señor. Imagínense nada más que la palabra del Señor nos dice que hay dos reglas o dos mandamientos, que es el primero es: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, y esto es por sobre tu trabajo, tu dinero, tu familia, por sobre todo. Y número dos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esas son las dos reglas que puso el Señor a través de lo nuevo que trajo, a través de la gracia. Pero es bien importante entender que tienes que pasar tiempo de oración, tiempo de fe. Ese tiempo que pases orando es un tiempo que te va a ministrar, te va a llenar y te va a servir. Te va a servir porque entonces tú no sabes el día de mañana las pruebas que te vienen. Tú no sabes el día de mañana el desierto que te vas a enfrentar. Tú no sabes el día de mañana lo que vendrá. Pero si en tu vida hay una vida de oración, vas a poder atravesar el desierto, vas a poder vencer, vas a poder lograr y vas a poder salir libre de toda situación. Todo esto con algo tan sencillo, que es pasar tiempo con Dios, orando con el Señor. Amén. Siguiente versículo, por favor. Dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Siguiente. Bendice a los que te persiguen, bendice y no los maldigas. Siguiente. Gozosos con los que se gozan y lloran con los que lloran. Aquí nos alegramos cuando alguien tiene un logro, cuando a alguien le va bien, nos gozamos. Amén. Esa es una característica de nuestra iglesia. Amén. Yo le voy a decir algo: los pastores que invitamos a predicar, gente que ha venido de diferentes lugares, los músicos que han venido a compartir o a ministrar, cuando se van y tenemos esa plática de cómo se sintieron, toda la gente nos dice es que en este lugar se siente la presencia de Dios y se siente mucho amor. Amén. Y digo, wow, qué tremendo. Entonces, quiero decirle algo, que si hay gente de fuera, si hay pastores, profetas que vienen, si hay músicos que vienen y están sintiendo que en esta iglesia se siente la presencia y están diciendo que en esta iglesia se siente el amor de Dios, y tú como miembro de esta iglesia no lo sientes, entonces me voy a preocupar. ¿Por qué no lo estás sintiendo? ¿Qué está impidiendo que tú sientas? ¿Qué está impidiendo que tú recibas? ¿Qué está impidiendo que tú también estés en el mismo mover? Porque si eso lo dijera una o dos personas, bueno, se justifican, ¿verdad? Pero de todos los que han venido nos dicen lo mismo. Es el Espíritu de Dios hablando, confirmando y dándonos a entender las cosas que tenemos que entender. Amén. Amén. Ahora bien, dice entonces, seguimos al siguiente, por favor. ¿Qué versículo es? 16. Voy a ir más rápido porque se nos van los tiempos. Unánimes entre vosotros, que dice aquí, no altivos, sino asociados con los humildes. No seamos sabios en nuestra propia opinión. No seamos sabios en nuestra propia opinión. No pensemos que nosotros tenemos la razón de todo. No pensemos que somos los que nos inventamos el hilo negro. No. Seamos sabios, no seamos altivos y tengamos una opinión superior hacia los demás. Siguiente, por favor. No pagues a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres. Y dice procura, ¿verdad? O sea, que lo intentes. Siguiente, por favor. Si es posible, cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Aquí hacemos la pausa. Si es posible que estés en paz con todos, hazlo. Amén. Esa es una ordenanza muy poderosa, iglesia del Señor. Tú tienes que buscar estar en paz con todos, la gente posible. Eso es una característica importante que tenemos nosotros que tener. La gente hace daño, la gente habla, la gente te critica,
critica, te mete chismes, dice cosas, eso ya lo sabemos, ¿verdad? La gente de los pastores, personas, etcétera, habla mal de nosotros, siempre nos andan difamando, jardines al tiempo decían que éramos narcos, aquí que lavamos dinero, y una santa de barbaridades que ni te digo, porque te cuento que va a dar coraje, ¿verdad? Mas sin embargo nosotros soltamos, perdonamos y tratamos de estar bien con todos los que se puedan. Eso dice la palabra, con los que se puedan. Hay gente con la que no se puede, pues tampoco vamos a invertir más tiempo de lo necesario. Estemos en paz con los que se puedan estar en paz. Siguiente versículo, por favor. No nos venguemos vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Lo que tú puedas hacer no se compara con lo que va a hacer Dios. Y esto, mira, no me voy a jactar, no voy a entrar en detalles, pero Dios me ha permitido ver esas cosas. Y he visto que hay personas que les he ido, pero terriblemente mal, ustedes ni siquiera saben. La Biblia dice que se les ponen como ascuas de fuego en la cabeza, carbones al rojo vivo se les ponen en la cabeza, les derrite, les desbarata todo, imagínense eso es terrible. No nos alegremos en eso, ¿verdad? Pero vivamos confiados de que el Señor Dios es el que hace nuestra justicia. Amén. Él es nuestra justicia, no nos venguemos de nadie. Dios tiene el tiempo perfecto para cada quien. Yo te voy a decir algo, eso es personal. Cuando alguien quiere hacerme a mí, o cuando yo sé que hay gente que hace cosas, ¿verdad? Yo lo que hago, digo: Señor, yo te pido misericordia por esas personas. Mándales a alguien o abre el camino para que se les pueda predicar, que se les pueda compartir la palabra, que haya misericordia primero. Extiende tu mano, así le digo a Dios, extiende tu mano de misericordia sobre esas personas, Padre, porque están actuando así porque no te conocen. Esa es mi oración. Ya lo demás depende entonces ahí del Señor. Siguiente versículo. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarán sobre su cabeza. Las ascuas son carbones al rojo vivo. Imagínate aquí en la cabeza. Eso desbarata todo. Y este es el versículo, ¿cuál? 20. Falta un versículo más, el 21, que dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ok. Entonces, recapitulo. Libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo, escrito en el año 57 después de Cristo. Y aquí nos habla acerca de 5 cosas importantes. Si usted lo está notando, se lo voy a decir. Los 5 puntos importantes del libro de Romanos. Número 1, que tenemos que, número 1, consagración personal. Consagración personal. ¿Esto qué significa? Entrega total a Dios. Entrega total a Dios. Número 2, transformación interior. ¿Qué quiere decir esto? Un cambio de mentalidad, pero por el Espíritu Santo. Punto número 3, unidad en la diversidad. ¿Qué quiere decir esto? Cada creyente cumple una función en el cuerpo de Cristo. Cada creyente cumple una función en el cuerpo de Cristo. Número 4, amor genuino. ¿Qué quiere decir esto? Fundamento del comportamiento de los cristianos. Número 5, dice: no venganza, sino perdón, y declararles el bien. ¿Qué quiere decir esto? Que tendremos nosotros una ética superior
Pero esta ética superior no está basada en nosotros. Esta ética superior está basada en Cristo. Y el capítulo de Romanos 12 se resume en esto: vivir como un sacrificio vivo significa reflejar a Cristo en cada relación, en cada pensamiento y en cada acción. Es decir, que nuestra vida tiene que reflejar a Cristo en cada relación que tengamos, laboral, escolar, personal, familiar. Tiene que ver con la manera como pensamos las cosas. Y número 3, en cada acción que nosotros tenemos. Y quiero repetirte una vez más: cada que te levantes en la mañana, levántate y dale las gracias al Señor. Dale gracias al Creador y gracias porque tú creaste este día para bendecirme, Señor. Tú puedes decirle: Señor Dios, aparte de mi Dios, tú eres mi Padre. ¿Qué has preparado el día de hoy para mí, Señor? ¿Cómo me vas a sorprender? ¿Cómo vas a bendecirme en este día? ¿Cómo lo harás, Señor? ¿Cómo vas a bendecirme en este día? Y esto entonces nos habla de un cambio, de una renovación de nuestra mentalidad. Si seguimos caminando con la mentalidad con la que aprendimos de nuestros padres, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, pues sabemos entonces que ese camino no nos va a llevar a algo muy bueno. Pero si empezamos a entender que tenemos que renovar nuestra mente y que cada vez haya menos de mí para que haya más de Cristo, entonces tendremos un camino asegurado, y este camino es un camino de bendición. ¿Cuántos queremos un camino de bendición? Vamos a ponernos de pie para orar y dar gracias al Señor Dios por este tiempo. Vamos a orar y dar gracias. Karen, ¿me ayudas con el piano, por favor? Solo piano. Y vamos a orar. Yo quiero que tú en tu lugar tomes un tiempo de oración, un tiempo en el cual tú puedas conectarte con el Señor. Conéctate con el Señor Dios, porque Él es el que te va a dar las cosas. Las cosas no vienen de mí, las cosas vienen del Señor, del cielo, vienen del Dios de Dios y Señor de señores. De Él es el que vienen todas las cosas. Y quiero invitarte que podamos orar, no solamente es orar, dar gracias, que podamos juntos reconocerle a Él.